Queridos maestros, buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del curso de planificación curricular. Estamos a la mitad del camino y como solemos hacerlo, vamos a comenzar con una palabra de oración. Acompáñenme. Mi Dios bueno y poderoso, gracias te damos, Padre, porque eres tú quien nos da la oportunidad de estar aquí, de poder compartir un tiempo de aprendizaje, Señor. Y eres tú también quien provee el tiempo, el lugar y el fruto de lo que estamos sembrando en este momento, Señor. Te pedimos que tu presencia nos acompañe, nos ayude y nos inspire. Y dejamos esta sesión número 3 en tus manos, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Valientes profesores, estamos ya a la mitad del camino, como lo decíamos hace un instante, y la mitad del camino siempre suele tener el corazón o la esencia de lo que un curso quiere impartir, y coincidentemente pasa lo mismo en este curso. Estamos hablando y cerramos la semana pasada refiriéndonos al tema de planificación curricular, puntualmente el plan anual. La semana anterior, la clase anterior, estuvimos refiriéndonos a la importancia que hay entre guardar esta coherencia entre la situación significativa, el título de la unidad, además del producto, pero decíamos que si nosotros queremos asegurar un aprendizaje real, significativo y sobre todo en función a lo que el grado enseña, esta situación significativa que ya aseguró coherencia con el título, que ya aseguró coherencia con el producto, tiene que tener relación directa con los desempeños del grado. Decíamos que por más coherencia que haya entre estos tres elementos, situación significativa, producto y título, por más coherencia que haya, insisto, entre estos tres, si es que la situación significativa no conversa, no atiende, no moviliza los desempeños del grado, nosotros vamos a estar invirtiendo un tiempo y un esfuerzo inútilmente. Y recalcábamos la importancia que hay en que nuestros profesores conozcan los desempeños, se aproximen a ellos, los conversen, los discutan, los aprehendan hasta que puedan apropiárselos. Cuanto más conozcamos los desempeños del grado que enseñamos, más posibilidades tendremos de poder encontrar situaciones significativas relevantes, pero que también alimenten y aseguren el aprendizaje que corresponde. Hasta allí nos quedamos en la sesión anterior. Hoy continuamos hablando de programación anual y les decía que hoy debemos atender un aspecto esencial. La información que vamos a compartir hoy no es, abundante en tema de amplitud, no es amplia, no es mucha, pero sí es profunda. Yo voy a ir explicando a lo largo de la clase, a lo largo de este espacio, cómo es que se constituyen, cómo está organizado el esqueleto, la estructura de cada área curricular. Y vamos a ir mirando cómo esta estructura tiene que reflejarse cuando nosotros vamos a tomar decisiones en el plan anual. Quiero referirme puntualmente a este espacio en el formato del plan, más allá del formato que usemos. Hay un momento en que el profesor tiene que marcar o tiene que indicar dentro de cada área qué competencias y qué capacidades va a trabajar, ¿correcto? Este viene a ser el corazón de todo el trabajo del año. Si nosotros elegimos muchas competencias, vamos a
fallar probablemente porque abarcamos demasiado y no podremos atenderlas bien. Si es que utilizamos o seleccionamos menos competencias de las necesarias, entonces podemos fallar en el sentido de tener un trabajo más suelto, más ligero, pero que no asegure los aprendizajes en el año. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Cada área tiene, vamos a decirlo así, una fórmula, y de eso se trata nuestro diálogo de hoy. Voy a ir haciendo la explicación de manera pausada y por favor les voy a agradecer que si hubiera algún vacío, alguna pregunta o alguna inquietud finalizada la sesión, la hagan llegar a través del chat, a través del correo, en el formato que ustedes se comunican con nuestro tutor, para yo poder absolverla a la siguiente sesión. Así que estamos hablando de cómo se organizan las áreas curriculares. Tenemos esta cuestión, esta premisa de la que quisiera que partamos. Cada área es distinta, cada área en su estructura es diferente. Yo voy a referirme hoy puntualmente o de manera más detenida a las 4 áreas básicas y haré mención un poco más rápido de las áreas entre comillas complementarias, porque en realidad no hay áreas complementarias, todas son importantes. Sin embargo, estas 4 áreas que llamamos básicas, sí, además del número de horas, que suele ser mayor, implican varias competencias. Y ahí es donde tenemos que diferenciar la dinámica que tiene. Entonces, vamos a comenzar hablando del área de comunicación. Yo he tomado nota de las competencias y las capacidades que implica cada área, son las que vamos a tener en la pantalla, pero le pido especial atención de las dinámicas que voy a generar en la pizarra, ¿sí? Comenzamos con comunicación. Comunicación tiene 3 competencias: la comprensión de textos escritos, la escritura de textos y la comunicación oral, ¿sí? Entonces partimos diciendo que son 3 competencias oficiales. Estamos diciendo lectura, y cuando digo lectura me estoy refiriendo a comprender un texto escrito. La segunda competencia le voy a llamar escritura, que tiene que ver con escribir un texto de diversos tipos, y la comunicación oral. Ya. A ver, tanto la lectura y la escritura caminan de manera complementaria y la competencia oral tiene en sí misma 2 habilidades, que podríamos llamar incluso 2 competencias. La competencia oral se subdivide en 2 cuestiones. Una, que es la comprensión oral, y la siguiente, que es la expresión oral. ¿Sí? Por lo tanto, aunque oficialmente Currículo Nacional me habla de 3 competencias, yo tengo que ser consciente que el profesor de cualquiera de los grados, desde inicial hasta secundaria, está trabajando 4 habilidades grandes: comprender lo que lee, escribir de manera suficiente y coherente, comprender lo que escucha y expresarse oralmente. Son 4 habilidades. Ahora, cuando nosotros desagregamos esas 4 habilidades, vamos a encontrar ciertas cuestiones en común. Esos aspectos en común caminan entre la comprensión de textos escritos y la comprensión oral. Tanto la comprensión de textos que nuestros muchachos van a leer o los textos que van a escuchar descansan en 3 capacidades importantes que las tenemos en la pantalla, en la diapositiva, ¿no? Cuando hablamos de comprende lo que lee, si me permiten, por favor, dice obtiene información del texto escrito. Eso está aquí. Obtener información del texto escrito tiene que ver con este nivel literal de comprensión. La segunda dice infiere e interpreta información, el nivel inferencial. Y la tercera reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto, un nivel crítico. Entonces, esas 3 capacidades aparecen tanto en la comprensión escrita, nivel literal, inferencial y crítico, como en la comprensión oral. ¿Por qué? Porque las primeras, si nosotros miramos las primeras 2 capacidades
se comunica oralmente, dice, obtiene información del texto oral, que es el nivel literal. La segunda capacidad dice, infiere, interpreta información del texto oral, nivel inferencial, similar al de la lectura. Y una última que está al final dice, reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto del texto oral, nivel crítico. Entonces, nivel literal, nivel inferencial, nivel crítico. Lo mismo que acá, nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. ¿Qué implica esto? Nosotros no podemos prescindir, no podemos dejar de lado ninguna de estas habilidades en ninguna unidad. Por lo tanto, yo tengo que exigirles a mis profesores que todas las unidades siempre desarrollen tanto la competencia de lectura como la competencia oral en cuanto a la comprensión oral. Todas las unidades. Yo no puedo entender cómo podría caminar una situación significativa sin poder trabajar estos dos aspectos de la comprensión, ¿correcto? Hasta aquí estamos atendiendo estas dos competencias y sus capacidades. Ahora, ¿qué pasa con la escritura? Que es esta siguiente competencia. La escritura tiene 4 capacidades. Adecúa, utiliza recursos, escribe coherentemente y reflexiona y evalúa su proceso de escritura. Estas 4 capacidades están en función a que nuestros estudiantes sean capaces de producir textos en relación a la situación significativa. Por lo tanto, no hay ninguna situación significativa que pueda dejar de lado la escritura. Hasta aquí yo tengo lo siguiente. Todas las unidades se trabaja lectura, todas las unidades se trabaja escritura, todas las unidades o en todas las unidades se trabaja la comprensión oral. ¿Qué pasa con la expresión oral? Dentro de esta competencia, las primeras capacidades hablan de la comprensión y hay otras capacidades que hablan de la expresión oral, de la capacidad de poder hacerse escuchar. Estas capacidades tienen que ver con adecuar su discurso a los interlocutores, que es similar a la de la escritura. Tiene que ver con el uso de recursos paraverbales, recursos que tienen que ver con gestos, volumen, tono, recursos físicos que puedo utilizar para hacerme entender, que tiene que ver también con el uso de recursos de la escritura, también es similar. Y adicionalmente a esto, una de las capacidades de la expresión oral tiene que ver con la capacidad de interactuar con los interlocutores. Es decir, no siempre voy a exponer y uno me va a escuchar. No siempre voy a dar un discurso y uno me va a escuchar. Hay situaciones de comunicación oral en las que la comunicación es de ida y vuelta. Una conversación, un diálogo, un debate, por ejemplo. Esa última capacidad, la voy a marcar aquí. No necesariamente voy a trabajarla todas las unidades. ¿Por qué? Porque si yo trabajo un debate, voy a hacer énfasis en esa capacidad. Si trabajo, por ejemplo, con mis estudiantes, cómo generar un diálogo, cómo sostener un diálogo, voy a utilizar esa capacidad. Pero si en esa unidad yo estoy trabajando, por ejemplo, la exposición como expresión oral, yo voy a utilizar las demás capacidades y podría dejar esta única capacidad fuera. ¿Por qué? Porque me voy a dedicar a que mis estudiantes aprendan a cómo presentar un discurso o cómo presentar una charla, ¿correcto? Entonces, yo concluyo y digo, en todas las unidades yo voy a trabajar también la expresión oral, claro que sí, a excepción de esta única capacidad que viene a ser opcional y en función al contenido. Esta la puedo trabajar cuando recurro a diálogos, cuando recurro a debates como contenido. Fuera de esta capacidad, todas las competencias y todas las capacidades que quedan tienen que trabajarse en todas las unidades. Esto, para algunos profesores, algunos lo tienen muy claro, otros no tanto,
me ha tocado encontrarme con casos en los que los profesores habían decidido en una unidad trabajar la lectura y en otra unidad la escritura, o en una unidad par, digamos, la comprensión y en una impar la expresión. Esto no funciona así. Todas las unidades, las 8 unidades que solemos trabajar, tienen que abordar las 4 habilidades, o mejor dicho, las 3 competencias de manera paralela, ¿sí? Esto en cuanto al área de comunicación. Cuando usted revise el plan anual, incluso antes de revisarlo, esto hay que decírselo a los profesores, y tiene un sentido. Comunicación viene a ser el soporte de todas las demás áreas. Y si nosotros dejamos de atender una de las habilidades, estamos hablando de 4 semanas, 5 semanas en que esa habilidad no está siendo desarrollada. Y no podemos darnos el lujo de hacerlo. ¿Usted se imagina 5 semanas sin analizar textos? ¿Usted se imagina 5 semanas sin escribir? ¿Usted se imagina 5 semanas sin estar expuesto a ningún texto oral para comprenderlo? Terrible, ¿verdad? Porque entonces la habilidad se adormece y no podemos darnos el lujo de hacerlo. Entonces, cuando usted revise esta matriz donde los profesores ponen X decidiendo qué competencia y qué capacidad poner, usted sabe que ahí tienen que ir todas de cajón, a excepción de esta única capacidad que tiene que ver con interactuar con los interlocutores, de ida y vuelta. Todas las demás van. Bien, ahora vamos a otra realidad. Esa es la realidad de comunicación. Vamos a ver qué sucede con otras áreas. Siguiente diapositiva. Matemática. Aquí la cosa cambia totalmente, porque acabamos de decir que las competencias del área de comunicación tienen que ver con habilidades que tienen que trabajarse de manera permanente. Competencia en comunicación, habilidades comunicativas. En matemática es distinto, porque matemática está organizada en 4 competencias y cada una de esas competencias está relacionada a un campo del saber matemático. Está relacionada a una subárea, si queremos llamarle así. Sabemos que la primera competencia, lo tenemos a la vista, es resolver problemas de cantidad. La segunda, resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. La tercera, resolver problemas de forma, movimiento y localización. Y la cuarta, resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. Entonces, si nosotros queremos ponerle un alias a cada una de las competencias, yo voy a encontrarme que resolver problemas de cantidad está conversando con aritmética, ¿correcto? Aquí implica todo el trabajo de los números, números naturales, números enteros, números racionales, etc. La segunda competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia, etc. Va a tener que ver con álgebra. La tercera resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Tiene que ver con geometría. Y la cuarta resuelve problemas que tienen que ver con datos y azar. Tiene que ver con estadística. Estadística. Ajá. Entonces, si nosotros observamos el alias de cada una de las competencias, nos damos cuenta que no son 4 habilidades que tienen que trabajarse en paralelo a lo largo de todo el año. No, cada uno de estos implica una serie de contenidos amplios, complejos, distintos entre ellos, pero sí complementarios. Entonces viene la primera diferencia si es que yo quiero encontrar un paralelo con comunicación. En comunicación tengo que trabajar todas las competencias a la vez, de manera permanente, todo el tiempo. En matemática no. En matemática yo puedo ir eligiendo 1, 2, 3, si quiero las 4 competencias, que es un poco complejo, en relación, en la medida que los contenidos que voy a trabajar efectivamente se relacionen. Por ejemplo, si estoy hablando en el nivel primaria,
incluso en secundaria puede pasar, si estoy trabajando, se me ocurre, números naturales, y dentro de números naturales yo estoy trabajando operaciones, yo podría vincular esas operaciones, por ejemplo, con ecuaciones que tienen que ver con álgebra. También podría relacionar ese contenido, por ejemplo, con el hallar áreas de figuras, ¿no? Ya sean polígonos, se me ocurre en este momento. Entonces, si es que hay alguna relación entre los contenidos, en esa unidad yo puedo trabajar estas 3 competencias. En otra unidad yo puedo encontrar algún tipo de relación, por ejemplo, entre números naturales, manejo de números y manejo de datos estadísticos. Datos estadísticos. En otra unidad yo podría encontrar relación entre el trabajo con figuras geométricas, construcción de figuras geométricas. Estoy pensando en este momento en el círculo y todas las propiedades que tiene, por ejemplo, con el gráfico circular, tanto la interpretación como la construcción, ¿no? Entonces, va a depender de los contenidos que nosotros vamos trabajando, el poder tomar la decisión de cuántas competencias vamos a abordar en cada unidad. Definitivamente aritmética siempre, estoy pensando en primaria, siempre va a ser el fuerte. En secundaria álgebra tiene un peso bastante fuerte, sobre todo a partir de tercero de secundaria en adelante. Sin embargo, estas 2 competencias no son menos importantes. La intención es irlas vinculando una a una. ¿Qué es lo que no debería pasar? Que en una unidad haya solo una competencia. A menos que, por ejemplo, en primero de primaria, segundo de primaria, quizás hasta cuarto es posible que la primera unidad solamente tenga que trabajarse aritmética porque solemos comenzar con números y operaciones. Pero más allá de esa posibilidad, porque igual he visto maestros que conjugan perfectamente aritmética con geometría e incluso con estadística, fuera de eso, la intención es que no se dé que una unidad trabaje solamente una competencia. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, no hay una regla. La regla está en la medida de que los contenidos conversen entre sí. Eso es en cuanto a las competencias. ¿Qué pasa con sus capacidades? Vamos a mirar a las capacidades de cada competencia. Acá tengo una anécdota que contarles. Alguna vez yo afirmaba, a lo largo de todo un curso de didáctica, duró algunas semanas, que las capacidades en matemáticas son similares en las 4. Y todo el mundo parecía que me creía, hasta que el día de cierre, recuerdo que una de las maestras me hace notar y me dice de que no, de que las capacidades son totalmente diferentes, porque yo siempre hablaba de 4 capacidades y 4 capacidades, independientemente de la competencia que estábamos trabajando. Y la maestra me dice, no, Miss, no son 4, son 16 y son distintas. Entonces le digo, no, son 4. A ver, vamos a revisarlas. Y cuando empezamos a analizarlas una a una, para tranquilidad de la maestra y mía, pudimos encontrar la coincidencia que hay entre las capacidades de estas 4 competencias. Y quisiera que las veamos rápidamente. Primera competencia, vamos a la diapositiva. Resuelve problemas de cantidad. Tengo 4 capacidades que dicen lo siguiente. La primera, traduce cantidades a expresiones numéricas. Hay un término clave aquí que es traducir. Traduce. Ese traduce es literalmente traducir, convertir, llevar de un lenguaje a otro lenguaje algo. Y en este caso nos está pidiendo la capacidad que nuestros niños, nuestros estudiantes sean capaces de traducir situaciones del contexto real de los estudiantes a expresiones numéricas. Nos está hablando de cantidades porque estamos dentro de la competencia de cantidad, pero en castellano sencillo, ¿qué significa esto? Significa que yo encuentro en mi mundo, en mi entorno, una situación y puedo expresar esa situación matemáticamente.
Por ejemplo, en mi mundo encuentro que hay una competencia para poder encontrar quién es el que puede coleccionar más cantidad de hojas, se me ocurre, ¿no? Es un juego, es un concurso. Y entonces, cuando el estudiante mira la competencia, se da cuenta cuántas hojas logró coleccionar el grupo A, el grupo B y el grupo C, y yo le pido que represente eso matemáticamente, y él coloca la cantidad, 20 hojas, 25 hojas y 35 hojas, y además utiliza signos, mayor, menor, y puede identificar quién ganó, quién tiene más, cuánto más tiene, cuánto menos tiene. Él está utilizando un lenguaje matemático, porque está usando números y está usando signos para traducir una situación. Generalmente, esta capacidad de traducción tiene que ver con plantear problemas, que él los invente, que los cree y que él también resuelva problemas. Esta primera capacidad se refiere a eso. Sinónimos de traducir: modelar matemáticamente, es una forma de decirlo, matematizar es otra forma de decirlo, nos referimos a lo mismo, prácticamente lo mismo. Esa es la primera capacidad. La segunda capacidad dice, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. Es decir, no solamente comprende de qué se trata, sino que comunica su comprensión, es capaz de explicar lo que está representando. Y esta segunda capacidad tiene que ver con la posibilidad de representar los números, de representar las operaciones, ya sea con material concreto, ya sea con gráfico, ya sea simbólicamente, y explicar qué es lo que está representando, ¿correcto? La tercera capacidad dice, usa estrategias. Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. No podemos imaginarnos hacer matemáticas sin usar estrategias matemáticas, ¿correcto? Entonces, ya sea cualquiera de las operaciones que conocemos, siempre nuestros estudiantes van a tener que usar estrategias para operar. Pero no solo para eso, cuando ellos comparan, por ejemplo, dos números, en una comparación no hay ni adición, sustracción, menos, multiplicación y división, están comparando y ellos pueden utilizar estrategias de comparación. Entonces, el uso de estrategias no solo está reservado para las operaciones, sino para cualquier situación matemática. Y finalmente, la última capacidad tiene que ver con argumentar. Y les cuento que esta capacidad suele quedar de lado, suele ser la olvidada, suele ser la obviada. A veces está en el papel, pero no está en las sesiones, o está escrita en las sesiones, pero no aparece en la clase, y si no aparece en la clase, tampoco aparece en la evaluación, y eso es grave. Ahora les voy a contar por qué. ¿Qué dice la capacidad relacionada con la argumentación? Dice, argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Él se va dando cuenta de ciertas relaciones que hay y las sostiene, las defiende, las explica, expresa si es que está de acuerdo o no, si es que está bien hecho o no, por qué está mal hecha alguna operación. Y además es capaz de entrar en una discusión cognitiva con el compañero para poder encontrar los aspectos a favor, lo que se hizo bien y dónde está el error. Si nosotros nos damos cuenta, estas 4 capacidades son necesarias para poder trabajar la competencia. Si es que yo obvio alguna de estas capacidades, la competencia no se va a lograr. Me gusta, yo no sé si he utilizado esta analogía en este curso, pero me encanta la analogía de la natación. Para yo poder nadar necesito respirar, necesito flotar, necesito saber bracear y necesito patalear. Si yo manejo 3 de estas capacidades y obvio una, yo me voy a hundir. Por más que yo braceo bien, yo pataleo bien, yo floto bien, si yo no sé respirar, igual me voy a hundir. Con matemática pasa lo mismo. Si mi estudiante puede plantear problemas, puede comunicar su comprensión, es capaz de usar estrategias, pero no me sabe argumentar, muy probablemente ha aprendido algo de forma mecánica y no puede argumentar porque no lo ha comprendido en realidad. Por lo tanto, la competencia matemática no está lograda. De aquí se deduce que si es que el profesor ha decidido trabajar la competencia, resuelve problemas de cantidad, obligatoriamente tiene que trabajar las 4 capacidades.
No tiene por qué decirme esta vez en el primer mes o en la primera unidad la primera y después estas dos y al final voy a trabajar esta porque es la más difícil. No, las 4 se trabajan en paralelo porque además los desempeños conversan unos con otros, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa con las capacidades de las demás competencias? La lógica es la misma, sino que estas capacidades están orientadas a cantidades, porque es aritmética, y las demás capacidades están orientadas al contenido al que se refiere la competencia. Voy a mostrarles un ejemplo con la tercera competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Geometría, ¿no? ¿Qué dice la primera capacidad? Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. Modela, es decir, él puede ver un objeto real y lo va a representar, va a modelar, va a construir a partir de lo que está observando. O viceversa, ¿no? Genera un modelo y después a partir del modelo él puede crear o diseñar algún objeto que le sea útil. El otro día fui jurado en una exposición de lámparas y el reto que puso el profesor para estos muchachos en secundaria fue que la lámpara pudiera utilizar un poliedro, un cuerpo geométrico, que sea el que permita mayor expansión de la luz y, bueno, entre otras características. Entonces, el modelar tiene que ver con el uso, este proceso de mirar mi entorno y darle un significado matemático. El modelar conversa con el traducir, además que matemáticamente hablando son sinónimos. La segunda capacidad dice, comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. Ahí está, ¿ve? Acá también es comunica. La tercera, usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. Acá está el uso de estrategias. Usa estrategias. Bien. Y la última dice, argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas. Ajá. Ahí está. Argumenta. Nos damos cuenta que en esencia son las mismas capacidades de fondo. Si miramos las capacidades de regularidad, equivalencia y cambio y miramos las capacidades de estadística, pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, ojo al piojo, cada vez que un profesor elija cualquiera de estas competencias, tiene que trabajar todas las capacidades a la vez. No puede obviar ninguna de las capacidades. Entonces, miren la diferencia con el área de comunicación. En comunicación, en todas las unidades, trabaja todas las competencias y todas las capacidades, menos una. ¿Recuerdan? Decíamos esto del diálogo, del debate, es opcional. Todo lo demás tiene que estar. En matemática no. En cada unidad el profesor puede decidir qué competencias va a trabajar. Sin embargo, cada vez que trabaja una competencia, tiene que coger el paquete completo. No puede obviar ninguna de las capacidades de la competencia. ¿Correcto? Hasta aquí hemos llegado y hemos cerrado el tema de matemática. Vamos a ver ahora otra área. Y vamos a darnos cuenta que la lógica cambia también. Mientras usted va tomando nota, yo voy borrando aquí. Y vamos con la siguiente área. ¿Me avisan cómo estamos con el tiempo, por favor? Personal social. Personal social. Personal social tiene una cualidad muy particular. Personalmente y profesionalmente le pongo siempre una marca distintiva, porque considero que personal social es una de las áreas, después de formación religiosa o formación cristiana, como le llamemos, fundamental. Personal social es una de las herramientas y a la vez es una de las estrategias que tenemos para tocar el corazón de nuestros niños, de nuestros estudiantes. Y por lo tanto, la atención del área, si todas las áreas son importantes, personal social tendría que tener una corona en particular. Ahora, a diferencia de comunicación y de matemática, personal social trabaja 5 competencias. Antes eran 7, felizmente las han reducido a 5. El tema es que las han reducido en número,
pero lo que abarca personal social es muy grande, es realmente abundante, tanto en capacidades como en contenidos. Yo no sé, de verdad, qué tan viable puede ser trabajar todas las competencias, todas las capacidades y los contenidos que están implícitos de manera suficiente en un año. En el ejercicio que venimos haciendo donde trabajo, hemos modificado ya 2 veces los carteles curriculares por el tema de tiempo y hemos tenido que ir priorizando ciertos aspectos por tiempo. Un ejemplo muy puntual. La primera competencia tiene que ver con construir su identidad y la mayoría de nuestros estudiantes no son creyentes, no vienen de familias creyentes y, como es lógico, tienen afectado el aspecto de identidad, el trabajo familia, de manera muy marcada, el tema de emociones, el tema de autoestima. Y hasta hace 3 años atrás, esta primera competencia se trabajaba solo en una unidad, que era marzo siempre, ¿no? Marzo de cajón entraba esta competencia. Pero la necesidad nos hizo ver de que 4 semanas era muy poco tiempo para poder abordar esta competencia de manera suficiente. Y no hablo solo de primaria, en secundaria el área no se llama personal social, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, pero me refiero a la competencia. Pasaba lo mismo, en una unidad era imposible. Entonces decidimos abarcarla en un bimestre, eso fue a partir del año pasado. Por lo tanto, las otras competencias tuvieron que reducirse y hacerse de manera más ajustada. Y para este año, ¿qué es lo que hemos hecho? Está esta competencia trabajada a lo largo de un bimestre, pero la estamos manejando de manera transversal a lo largo de todo el año. En todos los bimestres hay por lo menos una sesión, y a veces más, en las que se vuelven a trabajar algunos de los aspectos en función a la necesidad de nuestros chicos. Entonces, personal social tiene esta particularidad. Es amplia, es temática, cada competencia aborda una temática diferente y cada temática es súper amplia y también muy importante. Entonces, vamos a mirar a las competencias. Vamos a la diapositiva. La primera, construye su identidad. Y dentro de construye su identidad es el conocerse, es el trabajo de emociones, es el trabajo de la ética y es el manejo y el conocimiento y buen manejo de la sexualidad. Miren, aquí hay 4 temas grandes. La segunda competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Aquí las competencias conversan un poco más, ¿no? La interacción con las personas, la construcción de normas, el manejo de conflictos, participación en acciones que promueven el bienestar común. Sin embargo, cada capacidad está abordándome una rama, un tema distinto, complementario pero distinto. Construye interpretaciones históricas, todo lo que tiene que ver con historia. Interpreta fuentes, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. Antes de pasar a las otras 2 competencias, quiero detenerme aquí, porque nos damos cuenta que solamente entre las competencias del área de personal social y, bueno, lo que en secundaria son 2 áreas diferentes, ya hay diferencia. Las 2 primeras competencias que estamos revisando, construye su identidad y convive y participa democráticamente, primero, pueden trabajarse de manera transversal, es decir, podrían ir a lo largo del año. Y voy a plasmar el ejemplo en la pizarra con la primera competencia. La competencia dice, construye identidad, construye su identidad. Perfecto. Y esta competencia de construcción de identidad implica el valorarse a sí mismo. Permítanme colocar en lugar de valora, conoce, para poder explicarles mejor el ejemplo. Se conoce a sí mismo, se conoce y por lo tanto se valora. Segundo, autorregula sus emociones. Sabemos que aprender a autorregular nuestras emociones no es cosa sencilla, y menos si somos adolescentes. La tercera capacidad tiene que ver con la ética, que es otro aspecto súper amplio, y la cuarta tiene que ver con sexualidad. Entonces, si usted está llevando el hilo conmigo,
se da cuenta de algo. Yo no necesito necesariamente, valga la redundancia, de trabajar las 4 capacidades en paralelo. Generalmente, es lo que seguramente usted piensa, espero, igual que yo primero tengo que conocerme, y en la medida que voy conociéndome y valorándome, me va a ser más fácil el poder conocer mis emociones y por lo tanto regularlas. Y en la medida que esto va pasando, me voy entrenando para poder trabajar tanto mi sexualidad, el conocer mi sexualidad y el aplicar principios bíblicos a lo que es mi sexualidad, ya sea como varón, como mujer, y también ese conocerme me va a servir para desarrollar un sentido ético. Entonces, ¿esto qué significa en el plan anual? A diferencia de comunicación y a diferencia de matemática, yo podría trabajar esta competencia con algunas de las capacidades. Yo no necesito trabajar las 4 capacidades en paralelo, porque además me va a faltar tiempo. Yo podría decir, trabajo esta competencia, por ejemplo, en 4 unidades diferentes, la 1, la 2, la 3 y la 4. En la primera unidad me voy a concentrar en que mis niños se conozcan y se valoren. En la siguiente unidad no dejo de lado el conocerse y valorarse, pero ahora implico el trabajo con emociones. Y en la siguiente unidad voy a trabajar o enfocarme en el tema de sexualidad, y en la última, por ejemplo, el aspecto de ética. En esta competencia yo puedo generar, entre comillas, esa ruptura, porque si bien se complementan, cada una de estas capacidades requiere tiempo, ¿sí? Les damos permiso a los profesores entonces de poder atender cada capacidad en unidades distintas. ¿Qué pasa si un profesor me dice, no, yo quiero trabajarlas todas a la vez? Perfecto, no está mal, ¿ok? Pero hay la posibilidad de trabajarlas si es que ustedes quieren hacerlo con más tiempo, con mayor atención. Ahora, un profesor podría decirme, yo en la unidad número X, número 5, quiero trabajar la construcción de la identidad y, por ejemplo, el aspecto ético, y también quiero trabajar la construcción de interpretaciones históricas. En otras palabras, historia, ¿no? Construcción de interpretaciones históricas. Y me doy cuenta que las capacidades de esta competencia, que son 3, la primera tiene que ver con manejo de fuentes. Si un estudiante no maneja fuentes, no va a lograr la competencia de ninguna forma. Va a aprender de paporreta algunos eventos históricos y no más. Lo segundo tiene que ver con comprender el tiempo histórico. Líneas de tiempo, qué pasó antes, qué pasó después, cuánto tiempo de diferencia hay entre un evento y otro, etc. Y la capacidad que cierra esto con broche de oro, que es el poder elaborar explicaciones históricas. Y estas explicaciones históricas tienen que ver con causas, efectos, que obviamente va a estar relacionado con el tiempo y con el manejo de fuentes. ¿Qué pasa con esta competencia? Tiene la misma lógica que comunicación y la misma lógica que matemática. Estas 3 capacidades sí tienen que trabajarse juntas. Si yo quiero trabajar esta competencia, tengo que pasar por las 3 capacidades a la vez. Entonces, un profesor podría decirme, en la unidad 5, yo decido trabajar la competencia de identidad con la capacidad de ética y además quiero trabajar la competencia de construcción de interpretaciones históricas, pero allí sí tengo que usar las 3 capacidades. Estas no se pueden divorciar, ¿correcto? Entonces miren cómo dentro de una misma área yo me voy dando cuenta que las relaciones son distintas entre las capacidades. Ahora, un corte comercial acá, porque el Ministerio de Educación nos dice todas las capacidades tienen que trabajarse siempre a la vez, pero la realidad, porque yo les hablo desde la realidad, nos muestra que en algunos casos, porque no es la mayoría, yo necesito más tiempo para poder enraizar mejor algunos aspectos. ¿Qué pasa con las otras 2 competencias del área de personal social o de PCC, ¿no? Desarrollo personal? Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. De la misma forma, tiene una lógica de construcción similar a esta,
comprender relaciones entre los elementos naturales y sociales, manejar fuentes de información y generar acciones alternativas de solución. Por lo tanto, esta competencia camina similar a la de comprender, a realizar interpretaciones históricas. Sus tres capacidades van de la mano. ¿Y qué pasa con el gestiona los recursos económicos? Comprender las relaciones que hay en el sistema económico y tomar decisiones financieras también son dos capacidades que tienen que ir de la mano. Por lo tanto, solamente la primera y la segunda competencia de personal social o DPSC en este caso son las que se pueden quebrar, es decir, atender de manera indistinta. ¿Ok? Muy bien. Espero estar siendo clara. Esto hay que irlo procesando de a pocos hasta que llegue un momento en el que tengamos tanto manejo que prácticamente sepamos de memoria cuáles son las relaciones que se tienen que tejer. Aquí hay algo importante que tengo que decir. Si estas relaciones están claras para quien revisa la programación, podemos asegurar que los profesores van a tomar mejores decisiones en el plan anual y por lo tanto el desarrollo de las unidades va a ser más sencillo, porque las decisiones que estamos tomando son estratégicas y están apuntando al desarrollo de competencias. ¿Ok? Vamos con ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología tiene tres competencias: indagación científica a través de métodos científicos, el diseño de soluciones tecnológicas a diferentes problemáticas y el explicar sus conocimientos científicos en base a su investigación. Entonces, necesito que miremos lo siguiente. Yo tengo en la diapositiva dos competencias, tanto la de indagación como la de diseño. ¿Ok? Estas dos competencias tienen una misma lógica, porque si miramos sus capacidades, ambas tienen 5 capacidades y sus capacidades son de proceso. Miren las capacidades de la indagación científica. Problematiza situaciones, ¿no? Genera una problemática y una hipótesis. La segunda, diseña estrategias para hacer indagación. La tercera, a partir de esa estrategia de indagación, genera y registra datos. Luego analiza esos datos y finalmente evalúa y comunica los resultados de su investigación. Las 5 capacidades son una cadena de sucesos. Por lo tanto, si yo voy a trabajar la competencia de indagación, yo tengo que atender las 5 capacidades, porque no tendría ningún sentido comenzar con el primer paso y dejarlo a la mitad. Ahora, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me ha pasado, y no pocas veces, que mis profesores de ciencias no quieren seguir los 5 pasos. Ellos tienen la experiencia lista en el laboratorio y los llevan directamente a los jóvenes, por ejemplo, a generar y registrar datos y a sacar conclusiones. Y las 2 primeras capacidades quedan en el aire. Entonces eso no puede pasar, porque si no trabajo las 5 capacidades, no voy a lograr la competencia. ¿Ok? Tienen que ir las 5 de cajón, si es que voy a trabajar esta competencia. Lo mismo pasa con la siguiente, ¿no? El diseño de soluciones tecnológicas también es una lista de 4 procesos. Determinar la alternativa de solución, diseñar la alternativa, implementarla, validarla y evaluarla. Cuando trabajo el diseño de soluciones, trabajo las 4 capacidades también. Y la última competencia del área de ciencia y tecnología, que es explicar el mundo físico, que es la que sustenta la teoría, porque los otros 2 son procesos, aquí viene la teoría, tiene solo 2 capacidades que van de la mano: el comprender los conocimientos y el evaluar las implicancias de ese conocimiento científico. Por lo tanto, que yo comprenda y que yo evalúe las implicancias de ese conocimiento tienen que ir siempre de la mano como capacidades. En este caso, la explicación del mundo físico, como es la parte teórica, tiene que aparecer en todo el año, en todas las unidades. Sin embargo, el diseño de soluciones y el indagar científicamente puede irse alternando a lo largo del año, porque como son procesos que no son sencillos, va a ser muy difícil, si no imposible, que el profesor pueda trabajar las 3 competencias a la vez. Va a estar complicado. En la experiencia que estamos haciendo, les hemos pedido a los profesores
que trabajen esta competencia de la explicación del mundo físico todas las unidades y que decidan si a esta competencia le va a acompañar o el diseño de soluciones o la indagación científica. Ellos pueden alternar entre cualquiera de las dos. ¿Sí? Muy bien, queridos profesores, hemos llegado al final. Les prometí hacer una breve cuestión por el tema de las otras áreas. La ventaja es que todas las demás áreas, ya sea formación cristiana, ya sea arte y cultura, educación física, tienen la particularidad de que sus competencias son complementarias. Por lo tanto, la recomendación es no obviar ninguna competencia, trabajarlas de manera paralela. Y está de más decir que las competencias transversales, tanto el trabajo de TIC como el aprendizaje autónomo, tienen que irse integrando si es que no lo han hecho ya, y lo ideal es que aparezca a lo largo del año también. Digo que es lo ideal porque es un proceso de implementación que no es sencillo y que podemos ir haciendo poco a poco. En nuestro caso, les hemos pedido a los profesores que trabajen estas competencias transversales por lo menos 2 veces en el año pasado. Este año todavía se lo estamos pidiendo de esa forma para irlo implementando con más fuerza el próximo año y los años siguientes, ¿sí? Creo y espero haber sido clara, y si no, por favor, no deje de hacer llegar sus comentarios y sus consultas, que con gusto las vamos a absolver en la siguiente sesión. Nos despedimos con una palabra de oración. Mi buen Dios, una vez más te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Papito, que nos ayudes en las tareas, en las demandas que tenemos en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Que tu presencia nos acompañe, Señor, y nos siga inspirando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga.